de colonización imperial no es solo es mental, como nos señaló el pastor Ureña. Yo quiero, doctor, perdone, solo que no se me vaya la idea, quiero mencionar algo, pero termine la idea que usted iba a presentar, doctor. No, eso es, iba a entrar a otro punto. Adelante, pastor. Bien. Lo que estoy mirando allí en el paquete religioso, en el tipo, lo que estoy mirando es, con esto de Egipto y del anticristo, lo que estoy mirando es, con esto de la operación que Moisés hace, lo que estoy mirando es a la Babilonia de todos los tiempos, que usa el poder político y militar solamente como brazo de coerción, porque así es que va a ser en el fin, y así fue en la Edad Media, como el papado consiguió tener en control los poderes políticos, pero en realidad lo que ellos tienen es una religión. Entonces veo a Egipto, que es la misma copia, pero veo el vino de Babilonia. Cuando mencioné que Moisés, en vez de llevar la espada, lleva una vara, porque lo que va a atacar religión, estoy mirando el vino de Babilonia que Apocalipsis presenta. Sí. Y entonces lo que estoy mirando con la presentación que usted hizo, de esto que tiene que pasar entre nosotros, en el individuo, lo que estoy pasando es que tiene que haber lo que estoy mirando, que tiene que haber una desintoxicación espiritual. Y tiene que haber entonces un tipo de establecimiento espiritual, que el asunto es espiritual. Sí, quiero mencionar también, doctor, en todo esto, es que cuando se tocan allí caen una cantidad de cortinas y se abren ventanas. Y es aquello de la muerte, porque la gente argumenta esto. Cuando le he mencionado esto y dice, espérate, no, olvidaste que hubo matanza. Hubo la matanza de allí del primogénito. Y es que hemos encontrado que cuando usted mencionó allí de que esto, digo en mis palabras, Egipto allí reclama todas las herramientas divinas y se declara Dios. Miré que él reclamó los primogénitos también, porque reclamó todo, porque eso es lo que dice Segunda Tesalonicense, que se siente en el templo de Dios como se han de pasar por Dios. Entonces toda la propiedad divina que él la reclama y la secuestra. Entonces Faraón secuestró una cosa que Jehová desde el principio del mundo dijo que eso era para él aparte, que eran los primogénitos. Y la muerte del primogénito de Egipto no es un ataque como la gente espera de una castigo divino matando seres humanos. Esto fue solamente a nivel del desmantelamiento de los dioses. Porque lo que murió de Faraón no fue Faraón. Vemos que no fue militar el asunto, sino el primogénito, el hijo de él. O sea que lo que estaba allí es todo lo que pasó allí. Fue a nivel de una pelea entre dioses, de atacando conceptos religiosos. Eso es lo que quería decir. Gracias, pastor. Este capítulo, no sé si hay alguien más que tenía algún comentario o pregunta. Bien. Esta historia es un ejemplo excelente y es el último punto que me gustaría de parte mía. Quedamos libres de cualquier otra contribución. Que nos relata, nos dice una operación, una conducta de Dios, la repite. Recuerdan, creo que una vez hablamos, sé que en la iglesia lo hablamos una vez acerca de cómo Dios dice, yo maté a Saúl. Y en el mismo capítulo encontramos que nos relata cómo fue que Saúl murió, que fue que él se tiró sobre su espada. Pero Dios dice, yo lo maté. Bien, en este capítulo pasa algo similar. De hecho, pasa idéntico. Encontramos Dios diciendo en el versículo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y encontramos este elemento bien importante que el pastor Ureña nos
resaltó, que Dios está ejecutando sus juicios en todos los dioses de Egipto. La única parte que quiero señalar es que nosotros leemos esto, esta narrativa, y el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llega a tierra. Como hemos dicho previamente, definición de diccionario, ¿verdad? Recordemos que los diccionarios, el léxico que tenemos en la mente y el diccionario que está allí en la biblioteca, en la casa o en la biblioteca, en la escuela o en la computadora, describe conductas, acciones humanas, no divinas. Ninguna de la gente que compone diccionario, que contribuye a definiciones de diccionarios, le interesa ni toma en cuenta conducta divina. Así que nosotros leemos y le proyectamos a Dios que Dios se comporta como los seres humanos. Decimos, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo hiere un ser humano? Y así nos imaginamos a Dios haciendo. Dios agarrando usando algún tipo de medio. Un ser humano, pensamos algún tipo, una espada, un arma de algún tipo. Nos imaginamos que Dios tendrá otro tipo de armas, pero que Él usa un tipo de arma y va, y exactamente así es como hiere. Tienen que ir y herir a los primogénitos. Y leemos este pasaje y pensamos que es así. Vemos a Dios en nuestra mente, en nuestra imaginación haciendo eso. Y vemos que en otro caso Él ve la sangre y entonces allí a esa casa le pasa por el frente, no entra y mata, no entra allí a herir a primogénito. Bien, ya dijimos que la acción divina aquí se repite en otro lugar, lo cual nos ayuda a entender cómo es que Dios destruye, cómo es que Dios hiere a los primogénitos y cómo es que llega la mortandad a estas casas. ¿Cuál es el mecanismo? Eso es lo que me interesa ahora. El versículo 23 me dice, vuelve sobre el mismo terreno y me añade los ingredientes para entender cómo es que Dios hiere. Me dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Digo, porque Martín pasará hiriendo, pues yo me imagino a esa persona llamado Martín que viene y va hiriendo, ¿verdad? Así que veo Jehová, pues es así, le atribuimos de nuevo la definición de diccionario a la acción divina. El pasaje sigue, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. Y entonces me da el detalle, cómo es que está viniendo la destrucción. Y no dejará entrar. Así que el papel de Dios es el de no dejar entrar al destructor en vuestras casas para herir. Lo que ocurre en las casas donde no hay sangre en el dintel y en los dos postes es que Jehová deja entrar al destructor para que hiera. Bien, ¿qué es esto de Jehová dejar o no dejar entrar al destructor? ¿Y quién es el destructor que entra y
entra para herir en las casas, el que hiere a los primogénitos de la tierra. Um, en vamos a leer en Hebreos capítulo 11, verso 28. Nos está hablando acerca de esta fiesta. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así que aquí aparece otra vez esta idea de que hay un destructor, hay hay uno que destruye a los primogénitos, porque estos primogénitos están muertos. O sea, algo pasó, de alguna manera fueron destruidos. Así que me está hablando de que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así que hay un agente destructor. En 1 Corintios 10:10 nos habla el apóstol Pablo sobre el mismo incidente. Le está diciendo a los corintios, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí aparece otra vez el destructor. Él está comentando sobre este pasaje. Así que la Reina Valera que leímos dice al heridor, al que hiere. La Biblia de las Américas dice al destructor. La palabra hebrea se puede traducir destructor, heridor. Y encontramos a Dios en el papel de dejar entrar o no dejar entrar, de interponerse o no, en que en que el destructor entre o no entre. ¿Quién es este destructor? En y quién es el destructor. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, me dice, hablando sobre este personaje, el destructor, me dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, no quiere que nadie pierda la identidad. Le está dando en varios idiomas. Abadón quiere decir destructor y Apolión en griego quiere decir destructor. Y el ángel del abismo, el mismo pasaje me lo dice quién es. Y al abrir el abismo es que salen todos estos desastres destructores. Se le conoce también como la serpiente antigua, el diablo y Satanás. ¿Qué es esto que Dios deja entrar o no deja entrar? ¿Será que Dios trabaja en componendas o en asociación con el ángel del abismo, el destructor, con Satanás? En Apocalipsis 7 encontramos cuál es el papel de Dios, que es el mismo que aparece aquí en Éxodo 12. Dice Apocalipsis 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que encontramos que los ángeles de Dios, el trabajo que tienen es el de detener los vientos de destrucción. Lo que Moisés y Aarón vienen a hacer a Egipto es a avisarle a Faraón que lo que ellos, el curso por el que ellos van, el curso que ellos están siguiendo de correr a Dios. El apóstol Pablo lo dice tal vez con más claridad o tan claramente como aquí en 2 Tesalonicenses 2. Hablando acerca de esto, del misterio de la iniquidad, del pecado, le dice a los tesalonicenses: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. De nuevo, encontramos a Dios en el papel de refrenar, de detener, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ese que está al presente que lo detiene es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 7. Es el tema que acabamos de leer en el versículo 23 del capítulo 12. Que el que se interpone, que tan pronto Adán y Eva cayeron, la destrucción inminente que viene sobre la tierra, es Cristo el que se interpone. Es el que detiene los vientos de destrucción. Es el Cordero el que hace eso. Por eso el Cordero figura tan prominentemente en el capítulo 12 de Éxodo. Y que el proyecto que Egipto está envuelto es en hacer esto que dice el versículo 7 de 2 Tesalonicenses 2. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. El proyecto en el que está envuelto Egipto, cuando digo Egipto, estamos hablando del sistema completo. La encarnación de este misterio de la iniquidad es en el quitar de en medio al que lo detiene, al destructor. Volvamos ahora al versículo 23 de Éxodo 12. Encontramos allí: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Ya vemos cómo es que Jehová pasará hiriendo. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así que encontramos a Dios en el papel eterno que Él tiene, que es en el de interponerse como refrenador entre el destructor y los seres humanos, sus criaturas. Y que la destrucción, que cuando se quita de en medio a Jehová, al que refrena, la criatura, los seres humanos quedan totalmente expuestos y vulnerables al destructor y le sobreviene la destrucción repentina que es inevitable. Así que aquí encontramos en el capítulo 12 que él mismo explica cómo es que Jehová hiere. ¿Por qué Jehová deja entrar o no? ¿Por qué dice aquí entra, aquí no entra? Pues el pasaje me lo dice. El que comió el cordero, el que se apropió de Cristo, el que deja a Cristo en esa posición, el que resuelve el problema, no queda expuesto, vulnerable al destructor.
Ese es todo el plan de salvación. El plan de salvación es para que no quedemos expuestos al destructor, cuyo plan es destruir. De hecho, eso es lo que está ocurriendo con el sellamiento que acabamos de leer. Todo el que no es sellado queda expuesto al destructor y es destruido totalmente. No ha cambiado el plan, no hay diferencia en la conducta de Dios. Nunca. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Notamos, como nos dijo el pastor Ureña, que estas enseñanzas no están en teoría, son acciones. Ellos tienen que agarrar un cordero físico, tienen que degollarlo, matarlo, sacar la sangre física, agarrar un hisopo físico, pintar la sangre, o sea, tienen que comerlo, tienen que asarlo, comerlo, tienen que sacar la levadura, es enseñándole todas estas verdades que a la fecha de hoy son de tanta confusión para mucha gente en la iglesia cristiana. Y están enseñadas aquí de una manera tan diáfana, tan clara, tan llana. Qué gran bendición si pudiéramos enseñar esto a nuestros hijos, aprenderlo nosotros y enseñarlo a nuestros hijos. Esto es todo lo que yo tenía para decir esta noche. No sé si hay pregunta o comentario. Quiero solamente comentar de que dice segunda Corintios capítulo 3, que hay mucha gente que leen a Moisés y la leen con un velo. Porque la gente cree que esta gente allí en Egipto fue salvada y que fue salvada por un rito. Y ocurre que no, que allí lo que fue salvada por Cristo, impartido de esa manera. Amén. ¿Qué es lo que hemos leído esta noche? El Evangelio. En el capítulo 12 de Éxodo, lo que hemos leído es el Evangelio. Y así está todo el Antiguo Testamento, es el Evangelio. El Evangelio. Bien. ¿Algún comentario o pregunta? Bien. Pues. Yo, doctor, perdón, es que no podía Sí, abrir el adelante. micrófono. Mire, doctor, yo ahorita lo que estoy meditando es algo que ya había escuchado del pastor Ureña y no recuerdo cuándo, pero alguna predicación de él o de usted en cuanto a que el pueblo de Egipto ya había escuchado del Dios verdadero. Cuando la nación, cuando José llegó a ser gobernador de Egipto y la nación fue muy próspera, hubo corazones receptivos a Dios, pero poco a poco ellos fueron olvidándose de lo que Dios había hecho en ellos, en Egipto, del lugar que ocupaban cuando Moisés se debió a la prosperidad, esa prosperidad que tenían en el tiempo de Moisés se debió a que Dios los bendijo a través de José y ellos se fueron olvidando y se ensoberbecieron de su poder como nación en esa época de Moisés y se olvidaron del verdadero Dios. Entonces, cuando las plagas vinieron, eran un llamado angustioso de nuestro Dios, vuelvan a mí, o sea, los que ya habían escuchado de mí cuando José vivió entre ustedes, es el mismo Dios de hoy, ¿verdad? Los quiero seguir bendiciendo fue un llamado tras otro, 10 llamados de atención al pueblo de Egipto, este no es el Dios verdadero, el río Nilo no es tu Dios, soy yo. Esto, aquello, lo otro, las plagas que conocemos eran llamados angustiosos de Dios a que ellos volvieran a él, ¿verdad? Y vemos ahora esa conclusión que usted dio tan magistralmente, doctor, y el pastor Ureña, de que al límite que llegaron las cosas cuando desecharon totalmente a Dios.
y fueron expuestos a lo que pasó, al destructor que llegó y arrasó con los primogénitos. Entonces vemos ahí el dolor que sí debe haber sentido el Señor de tanto llamado de atención desde los tiempos de José hasta esos tiempos. Y aún así, cuando Israel salió de ahí, Dios siguió ahí, ¿verdad? Porque no los destruyó, como dijo usted, no los destruyó totalmente. Ahí Dios no es un Dios que da, no quita. Esperando que alguno, y de hecho muchos egipcios cruzaron con los israelitas el Mar Rojo, ¿verdad? Porque en su corazón aceptaron y reconocieron quién era el verdadero Dios. Y esa es una reprensión para los tiempos de hoy en día, doctor Pastor Ureña, porque yo veo también, creo que el pastor también lo comentó, de esta nación de Estados Unidos que en un principio, digamos, incluso en la Constitución, ¿verdad? Sabemos cómo cuando los vinieron huyendo en tiempos de la reforma acá a Estados Unidos, esta nación empezó a prosperar precisamente porque muchos entregaron su corazón a Dios, ¿verdad? Y ahorita pues vamos, vamos de picada, como quien dice, ¿verdad? Porque se ha olvidado al verdadero Dios. Entonces, también en nuestras vidas personales es una reflexión que debemos tomar, ¿verdad? En nuestra vida personal, porque vemos que las historias se repiten porque Dios está llamando continuamente a sus hijos a Él, a que volvamos a Él. Pues todo eso vino a mi mente con todo lo que estuve oyendo de ustedes. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo de Él cada día. Bueno, gracias, hermana Alma. Notemos que Dios no deja entrar o impide que entre el destructor antojadizamente. No, Cada hogar, cada persona decidió su destino. así Quiere fue. que se quede, que Cristo esté allí o lo quiere quitar de en medio. Cada quien lo decidió. No ha cambiado nunca, es así. Dios no fue con planes ni destruyó a nadie en Egipto. Dios envió a Moisés y a Aarón a Egipto con el mensaje del Evangelio para alertarlos, prevenirlos de la calamidad inminente que ellos estaban invitando al quitarlo a él de en medio. Ese es todo lo que ocurrió aquí. Y es lo que ha ocurrido siempre y es lo que está ocurriendo hoy. Comamos la carne, bebamos la sangre, apropiémonos, quedémonos con Cristo. Es la única salvación disponible. Vamos a tener entonces una palabra de oración y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, Adelante. que hoy ya se acabó el tiempo, pero No hay problema, de mi parte no hay problema. Podemos seguir. ok, es que a lo mejor es mucho, o a lo mejor no sé, pero me gustaría como estudiar más, son tantos detalles y estuvimos viendo, por ejemplo, esto del heridor, el destructor y así, pero creo que bueno, a mí me gustaría entender, por decir, las hierbas amargas, me gustaría entender los días, porque había que en tal día lo separas, luego en tal día lo haces y por qué había que hacerlo apresuradamente. Todos esos detalles me gustaría entender. Yo me imagino, si esto es una didáctica, que ellos entendían cada detallito, qué significaba. Y a mí me gustaría entenderlo más completamente. Yo no sé si haya tiempo para hoy o lo hacemos la próxima semana. Quiero, Bien, sí, adelante. no, que yo también quiero lo mismo de Lili porque siempre he leído esa parte y nada más lo leo como que tenían eso de que tenían que hacer, pero no el significado verdadero. Ok, muy bien. Muy bien, sí, le podemos dedicar
le podemos dedicar tiempo a eso la próxima vez. Claro que sí. Gra- Sí, sí, Como, muy bien. como que me parece que sería una enseñanza como más completa entender cada una de sus partes, cada detalle, que sería algo muy Bien, precioso. muy bien, muy bien. Permíteme adelantarle algo, Y adelante, pastor, por supuesto. solamente adelantar algo, y es que en cuanto a los números de días, los números de días todos están en bloques de 7, todos. Correcto. Y están así que ya ahí tenemos un dato. Y es que el 7 es como yo le he llamado, el número de seguro social de Dios. Simplemente es un número que él se ha reservado pedagógicamente para él en la Biblia en todo. Porque él creó el mundo en 7 días. A Noé se le dijo que de los animales 7 machos y 7 hembras. Después que no entró en el arca, duró 7 días sin llover. Y todo es 7 en la Biblia, donde quiera que Dios está reclamando que lo conozcan. Entonces usted nota que allí todos estos bloques de día allí están en 7. Eso ya los judíos lo entendían bien. Ya ellos no tenían pregunta cuando las cosas todas son en 7. Ellos ya, usted nota como cuando Judá fue llevada cautiva, las 10 tribus fueron llevadas cautiva por Asiria, no se habló de ellas jamás, pero cuando se habló de Judá, dijo que eran 70 años la cautividad. Ese 7, ellos sabían qué quería decir, porque es el número de Dios. ¿Ve? Usted nota que las 70 semanas, ¿qué hacen los números en las 70 semanas? Lo único que están es poniendo la firma divina. Y usted nota que la semana del ministerio de Jesús, que él predicó 3 años y medio, eso es lo que se llama un submúltiplo del 7. Y entonces, desde que Cristo murió y resucitó hasta que pedraron Esteban, 3 años y medio. Y cuando Isaías, ¿cómo se llama? Elías, su profecía fue de 3 años y medio. Todo eso ellos sabían que es la marca divina, la firma divina, son los 3 años y medio, que es un submúltiplo de 7. Porque si duraba 7 años moría la nación. Entonces le da la mitad. Entonces ya sabemos que todos esos días que están acá en todo esto, que en 7 días, el día 14, todo esto, ya debemos saber qué es eso. Las hierbas amargas es la manera como se le llama a las ensaladas nuestras en la Biblia. Hierba amarga es porque le llamaban hierba dulce a las frutas. Y eso es lo que Daniel y sus hermanos, su compañero, comieron en Babilonia. Hierba amarga es las hojas que no tienen sabor dulce. Eso es limpieza. El doctor Acevedo no ha hablado de cómo ¿cómo se llama? Nabucodonosor estuvo comiendo hierba y él comía hierba amarga, comía hojas que no tenían sabor. Eso es limpieza. Nosotros sabemos que hoy están diciendo, para que el coronavirus no ataque, que comamos muchas ensaladas. Es eso. Esa parte la conocemos. El doctor Acevedo nos mencionó en otra ocasión de que los israelitas, ellos, los científicos descubrieron en algunos esqueletos que por comer demasiado dulce tenían enfermedades, comiendo muchos dátiles. Así que entonces el dulce desde el principio del mundo hace daño cuando se comen eso. La hierba amarga es sanación. Sí, gracias, pastor. Notemos que es un sábado. El versículo 16 dice el primer día, que es del 14 del mes al 21, ¿verdad? Son múltiplos de 7. Pero el 14 dice, habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos. Así que hay un reposo santo, es un sábado que se convierte ese día y ya sabemos la centralidad del sábado en el proyecto de Dios, desde el jardín del Edén hasta la fecha de hoy, pasando por ya hemos estudiado en otra ocasión que el fracaso final de la nación de Israel ocurre precisamente porque no entraron al reposo y que la invitación que queda pendiente, nos dice Hebreos, es que
haya una generación que entre a ese reposo. Ese reposo es una invitación, una oferta de Dios en realidad. Es una oferta de Dios que nos habilita a que compartamos con Él su manera de existir, su manera de ser. Así que, de nuevo, aquí encontramos la centralidad que tiene el sábado, el reposo sabático, en el proyecto de Dios. Lo ha sido así. Adán y Eva no quisieron entrar al sábado. La nación de Israel no quiso entrar al sábado. La pregunta para la iglesia hoy es, ¿cuándo vamos a entrar al sábado, al reposo que permanece? Ese es el fin del evangelio, el fin del proyecto de Dios. Que seamos como Él es. Así que gracias, Lili, por la pregunta. Nota cómo están cada ingrediente, cada elemento, y uno sigue escarbando aquí, ¿verdad? No nos sorprende que Jesús le dijo a los que en el camino de Maús, comenzando desde Moisés, les declaraba lo que de él decían las escrituras. Así que porque está todo, el evangelio está todo el proyecto de Dios está aquí. Bien. Hasta el perdón, Pastor Acevedo. No sé si hay alguna pregunta. Hasta el día de perdón, sí, perdonar 70 veces 7. Exacto. El plan de salud del proyecto de Dios está aquí también. Muy bien. Muy bien. Gracias. Estuvo ahí Esperanza, no se está escuchando nada. Bastante. No se escuchó nada, Esperanza. ¿Será que puede tratar de nuevo? Ok, gracias al pastor Ureña y al doctor Acevedo. Que gracias. Y al pastor aprendí bastante el día de hoy, que hasta el son 70 veces 7. Dije que quiere de Dios. Amén, amén. Gracias. Bien. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bien. Pues, ¿les parece si oramos entonces? Pues Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias por su empeño en salvar, en restaurar. Gracias, Dios, por su anhelo de buscar nuestra amistad. Gracias porque nos hace un llamado tan elevado de hacernos a su imagen y semejanza, de que se haga una realidad en nuestras vidas, que seamos como Cristo es. Dios, que comamos de su carne, bebamos de su sangre, que se haga una realidad en nuestras vidas, que tomemos posesión, que nos apropiemos de esta oferta gloriosa, de esta invitación tan alta y magnífica que nos hace. Guarde a todos sus hijos que se han congregado en esta noche aquí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Gracias a todos. Amén. Seguiremos con el Éxodo, doctor, para el próximo miércoles. Gracias. El próximo miércoles vamos a leer los 10 mandamientos. Éxodo 20, del 1 al 21. Ese es el próximo. Sí. Amén. Bien.
Gracias a todos. Dios les bendiga y hasta el próximo miércoles. Amén. Bien, hasta el próximo miércoles. Amén. Gracias, Buenas doctor. noches. Dios les Buenas bendiga. noches. Gracias. Buenas noches.